Hola, hola, yo soy el psicólogo Chris Y yo, la psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Muy bien, en este episodio voy a comenzar con una frase de Ujú. Thomas Armstrong que dice así: la diversidad entre cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. Pues bienvenido, Chris, bienvenido a toda nuestra comunidad, a nuestro nuevo episodio número 14. Justo. Pues les queremos invitar a este tema tan bonito, un tema muy actual que creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Este tema de orgullosamente neurodivergente. Justamente, ¿no? Pues bienvenidos a este Ujú, episodio 14. Muchas gracias por seguirnos, por comentarnos, por apoyarnos, ¿no? En este proyecto. Y justamente, pues aprovechando, pues como este clima, ¿no? Donde en este mes está mucho la parte como de la comunidad LGBT, también esta parte del mundial, ¿no? Y un poquito como abriéndonos a la diversidad, pues sí creo que es un tema muy importante que todos los psicólogos clínicos ujú, atendemos, ujú. independientemente si trabajas infancia, adolescencia o adultos, o independientemente del modelo, pues que es la neurodiversidad, ¿no? Entonces, pues quisimos abordar este tema, clarificarlo, problematizarlo, inclusive los que nos ven, pues si no identificar si entran dentro de este tipo de neurodivergencias o neurotípicos, ¿no? Y finalmente, pues concientizarlo para que podamos tener más herramientas a la hora de abordarlo. Sí, es un tema que creo que ya regularmente lo escuchas en consulta, ¿no? ¿No? Y creo que son temas también que a lo mejor como papás o ya como adultos de o algún niño, un joven, o incluso uno mismo a veces no cuestiona, ¿no? O no pregunta o no se informa, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría empezar, pues primero como viendo un poquito esta parte de la historia, donde antes de ver de la neurodivergencia empezamos con la neurodiversidad, ¿no? Que fue un concepto que se fue dado por la socióloga y activista australiana Judy Singer, ¿no? Ujú. Ella obviamente quería como darle visibilidad a esta forma tan distinta de pensar, ¿no? Justo. De hecho, ella era una mujer con un diagnóstico de autismo, ¿no? Y venía de una familia que 3 generaciones atrás, las mujeres venían como también, ¿no? Como con esta mirada del autismo. Justo. Y entonces ella lo que quería era como darle, pues a lo mejor un concepto muy diferente que no fuera como en un término de enfermedad o un déficit, ¿no? Que lo manejaban mucho en ese tiempo como un déficit, sino como tú lo decías, ¿no? Como esta diferencia, esta diversidad, Justo. ¿no? Que no nos colocara en un trastorno, en un déficit o en una enfermedad. Sí, o sea, y que previamente a eso pensamos que todo el campo que se había desarrollado alrededor de estas neurodivergencias o neurodiversidad, es decir, a este desarrollo diferente Ujú, a nivel neurológico, lo había abordado la parte psiquiátrica, ¿no? Con los trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5 y la psicología con respecto a la psicología de la anormalidad, ¿no? Pensando que hay trastornos del desarrollo. Entonces, más que nada, todo esto que generó a nivel sociedad, que se estigmatizara, ¿sabes? Mucho y, y se le concibiera como que el sujeto tiene una enfermedad o tiene un déficit, ¿no? Entonces, eso también creó mucha estigmatización social, rechazo, discriminación. Entonces, creo que darle otra mirada, obviamente no romantizando lo que puede vivir una persona con esta condición o con esta diferencia, porque obviamente mucho de lo que genera conflicto es que está fuera de la norma, fuera de lo convencional, de lo que sería un desarrollo típico del cerebro, ¿no? Y estar fuera de la norma, pues genera ujú. discriminación, genera violencia, genera inadaptación para el sujeto se siente rechazado. Entonces sí creo que es una situación que las personas que lo viven sufren, o sea, hay un sufrimiento social, familiar, ¿no? Socioeconómico también, porque también hay trabajos que no están aptos para la inclusión, por ejemplo, neurodivergente o de la neurodiversidad. Entonces sí creo que como psicólogos clínicos es algo que nos compete hablar, informar y concientizar, porque en este siglo en el que estamos, sí creo que ya nos confrontamos con una Ujú. generación que se siente identificada, Sí, una generación ¿no? diferente, ¿no? Y que mucho los millennials, los boomers,
hemos como criticado como la generación de cristal, sin ponernos a pensar que quizás es un neurodesarrollo totalmente diferente al que nos tocó a nivel contextual y a nivel de generación, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema muy importante, muy reciente, no Sí, tenemos no ni tiene 30 mucho, o sea, años. hablamos que esto se empezó, bueno, esta activista empezó con esa, la neurodiversidad desde 1998, ¿no? O sea, no tiene mucho No tiempo, tiene ni ¿no? 30 años, Ujú, entonces estamos en pañales, pero sí creo que es optimista poder pensar que esto lo podemos abordar desde una perspectiva más positiva y más ujú, inclusiva ujú. y menos de etiquetas, menos como de enfermedad, que justamente pasó mucho con la parte de la diversidad sexual, ¿no? Que incluso en algún momento, algunos, el manual de SM5 lo clasificaba dentro de sus trastornos sexuales o parafilias y cómo la lucha social de que la diversidad sexual no fuera sola, o sea, la diversidad sexual se sale del estándar de la heteronorma, esa lucha social justo hace que el DSM-5 lo quite como un trastorno porque como no es parte de la norma, ¿no? Porque eso creaban diagnósticos y se le tachaba como enfermedad, a poderlo Ujú. incluir como parte de una diversidad no convencional, pero no con ello es una enfermedad, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte de la diversidad, ¿cómo la podemos ahora mirar en el aspecto neurológico, ¿no? Y del desarrollo. Sí, exacto. De hecho, esta Judy expresaba las diferencias en un funcionamiento neurológico humano, pero igual como una variación natural. Natural, Natural, o sea, ajá, biológica, biológica natural, ¿no? No que era, justo, ahorita que decías esto, no sé, se me vino a la mente que incluso hasta se cataloga como una discapacidad, justo también ¿no? trata de atacar mucho ese estigma de Ujú, verlo como una discapacidad, ¿no? ujú. Y entonces hablamos que la neurodiversidad, Entonces, para ello, bueno, vamos definiendo un poquito, ¿no? Para aquellos los que no estén familiarizados, la neurodiversidad entonces la entendemos como ese término que describe la variación natural, como dice Aurora, y la diversidad en el funcionamiento del cerebro humano. Quiere ujú, decir que entonces está fuera de la norma del desarrollo neurológico, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el desarrollo neurológico no normal o no estándar o no convencional, que para ello entonces tendríamos un término muy sí, que es interesante, la cuestión de los neurotípicos, ¿no? justo, O sea, esta parte de los neurotípicos, esas personas, perdón, que cuyo desarrollo o funcionamiento cerebral se ajusta a lo que es la sociedad considerando estándar o normal, ¿no? Como general, cómo tendría que ser lo normal. Y lo pongo entre comillas, lo normal, ¿no? ¿Por qué? yo diría lo Porque, convencional, lo cotidiano, bueno, es que la palabra es muy común. O sea, es que no es normal. Y justo, lo escuchaba aquí en consulta. Yo sé que se escucha muy fuerte, pero sí es que tu hijo no es normal, ¿no? Entonces, creo que sí es una palabra fuerte, ¿no? sí, sí, Y sí, eso sí sí, te coloca como en un estándar, sí, ¿no? De y los raros, de los anormales, de los excluidos, excluidos, ¿no? sí, que por eso ahora mucho también la parte educativa pues trata de un programa de inclusión, Ujú. ¿no? Que yo creo que también el problema de las inclusiones es que una, los papás no están sumamente concientizados y dos, creo que también el propio sistema educativo, los maestros, requiere capacitación. De por sí, diríamos, ¿no? Salones muy sobrepoblados. O sea, yo creo que el problema es las herramientas que tenemos a la hora de la inclusión, tanto a nivel educativo como a nivel social. Creo que a veces son limitadas, ¿no? Incluso a nivel laboral, Es que fíjate, o sea, pensándolo también, o sea, creo que esta parte de la neurodivergencia siempre ha estado. Sin totalmente. embargo, creo que ahora ya le podemos dar como hablamos, una visibilidad y desde esa visibilidad es qué vamos a hacer, ¿no? Como ponerlo en práctica ahora a generar cambios, ¿no? Para estas nuevas generaciones, porque creo que al final están siendo como más estas diversidades, ¿no? Estas diferencias, ¿no? O sea, ya estamos como más conscientes en ese tema, ¿no? Entonces también me gustaría saber o me gustaría que nos compartieras qué es neurodivergente, ¿no? Que es como esa palabra que ya la escuchamos muy comúnmente, ¿no? Mucho. Yo aquí en consulta sí he escuchado jóvenes, no sé, entre los
15 antes de los 30, es que soy neurodivergente, ¿no? Soy neurodivergente, ¿no? Entonces ya también traen como esa mirada, pero también creo que es importante poderlos orientar que es una Justo, neurodivergencia, porque si no, entonces yo recuerdo en mis tiempos de sí. juventud que antes decían, es que soy bipolar, Mm, ¿no? Y fue como una palabra muy común de decir que era muy cambiante en mi estado de ánimo, pero obviamente pues no tenía que ver con un trastorno de bipolaridad, ¿no? Que ya es justo, mental. justo. Es lo interesante como el aspecto del lenguaje, ¿no? Ujú, Que a veces muchas personas tratan como de qué es lo que correctamente, el uso correcto del lenguaje, sin entender que el lenguaje se adapta y es una forma en la que podemos expresar la realidad que estamos viviendo. Entonces, algo los jóvenes utilizan como ser bipolar para referir a algo que les está ujú, pasando ujú. y que no logran concebir o que no se logran que los entiendan, ¿no? Entonces creo que aunque un joven diga soy neurodivergente es porque algo le hace Sí, algo ruido, ahí mueve, ¿no? porque algo está tratando de describir, pero sí, como dices, Aurora, pues es importante acercarnos a los expertos, ¿no? A los profesionales, para nosotros hacer la identificación o el psicodiagnóstico y poder guiar y acompañar como estos procesos, ¿no? Entonces, la neurodivergencia, digamos que entonces se refiere a los individuos cuyo funcionamiento neurológico difiere significativamente de lo que la sociedad considera típico o normal, como tú decías. Ujú, ujú, y que no es una enfermedad ni tampoco un defecto. Y algo bien Justo, importante justo. que bueno, buscando esta información para podérselas compartir, hablaban también sobre las bases neurológicas, ¿no? Justo. Esta parte de la diferencia está en ese cableado, vamos a verlo así, ¿no? De nuestro cerebro, y que no tiene que ver tampoco con un tema de crianza, ¿no? Con un tema de traumas o falta de ganas, ¿sabes? Porque de repente es como darle la responsabilidad solo a ese tema. Obviamente, sí se tiene que trabajar, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Caso por caso, cada personita es diferente, cada paciente es diferente, pero sí tenemos que darnos cuenta que ya es una cuestión más cerebral, neuronal, ¿no? O sea, ya biológica, que no es algo, es que lo aprendió, ¿no? Sí, o sea, es como, por ejemplo, cuestionar a la persona por qué tiene tal estatura, por qué tiene ese tipo de color de Ujú, ojos, ¿sabes? O sea, sí creo que sería atacar su propia biología, donde él no decidió, vaya, y las circunstancias no fueron voluntarias de todo lo que estuvo implicado en su concepción y en su gestación. Entonces, creo que ese tema que dices es muy importante, porque sería como criticar a alguien que nació con los ojos azules cuando todos sus amiguitos tienen los ojos cafés, ¿no? Y entonces como lo vemos que no es normal, pues lo atacamos, ¿no? Y lo vemos como algo no típico, lo rechazamos, lo discriminamos. Justo es lo lo que que estás deseas, ¿no? diciendo. También esta parte de la discriminación, ¿qué tanto te sientes discriminado? Fíjate, ya no solo hablamos de discriminación por la religión que profesas, el color de piel, ¿no? Sino ya hablamos de la discriminación desde el poder elegir qué sexualidad también vas a llevar. Y ahora, o sea, esta parte de ser neurodivergente, ¿no? Aprender de forma distinta, expresarte de Sí, forma distinta. O sea, ya también se vuelve discriminatorio en un contexto neurotípico, justo, justo. ¿no? Ese es el problema, o sea, el problema de generar normativas, o sea, sí son necesarias, tampoco queremos anarquía y todo esto, pero sí creo que un poco las normativas en aspectos, por ejemplo, de la salud mental, Ujú, sí es para darnos dirección de lo patológico, por supuesto, a lo que tiene que ver con la salud mental y lo patológico, pero sí creo que, por ejemplo, lo que busca, ¿no? La neurodiversidad es salirse de ese molde de pensar que esto es enfermedad y esto es ujú, salud, ¿no? ujú. Y tu punto es muy, muy fuerte porque no es que la persona haya querido ser así, ¿no? O sea, también incluso con la diversidad sexual, no, o sea, se nace o se hace. Simplemente es, o sea, simplemente está más allá de los factores biopsicosociales que estuvieron implicados. El punto es cómo voy a respetar esa diferencia y cómo como sociedad, como padre de familia, o como la persona que soy neurodivergente, voy a vivir ese aspecto, ¿no? O esa diferencia, que creo que el punto importante es con plenitud y no con estigma. Ujú. Entonces, de ahí
justamente pensamos que los tipos de neurodivergencias que Sí, como, existen sí, más comunes, pero creo o que que están como, como que son más conocidos, ¿no? sí, que se han podido describir, ¿no? Y que incluso ya como tú dices, ya colectivamente lo decimos, soy TDA, soy Ujú. TEAS, ¿no? Entonces, obviamente tenemos el trastorno y justo es quitar eso, ¿no? Un trastorno, pero es trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, el Ujú. TEA, que es el espectro autista, los trastornos del aprendizaje, que es la dislexia, la discalculia, la dispraxia, pero también a mí me parece un punto importante también los jóvenes o las personas con una inteligencia alta, que le Sí, decimos que son exactamente. superdotados. ¿Por Altas qué? capacidades. Porque no es que estén por bajo de la norma, están arriba de la Entonces norma también marcan una y diferencia. eso los hace neurodivergentes justamente porque no está en la norma de lo típico, ¿no? Y también genera discriminación y también genera No sé, me, rechazo, me vino a la mente, ¿sabes quién? A Matilda. justo. ¿No? O sea, Matilda, obviamente dentro de la película era una niña extremadamente inteligente, ¿no? Y la sacaba del molde de algo natural. Estos papás, ¿no? Que les gustaba ver programas de Y televisión, ella ella le no, gustaba leer libros, ¿no? hasta se guisaba, ¿no? Jus- Bueno, yo sé que es una película, pero creo que te muestra muy bien esa mirada, ¿no? y los que no han visto Matilda tienen que ver Sí, es un Matilda porque es clásico. como un clásico de la cultura pop, ¿no? Pero que sí también nos muestra, ¿no? ¿Qué pasa con una, bueno, y de ahí podemos hablar de muchas películas, pero qué pasa también con los chicos o los jóvenes que tienen recursos cognitivos sobresalientes? También estaríamos pensando que son Ujú, ujú. neurodivergentes, así como aquellos también que tienen una capacidad intelectual por debajo de la media, ¿no? También serían De un estándar neurodivergentes, ¿no? normal. Pero Ujú. también tú Sí, de encontraste, hecho, trastornos por procesamientos sensoriales. ujú, O sea, también esta parte de la cuestión sensorial, ¿no? A mí me ha tocado tener pacientes que obviamente también tienen una alta sensibilidad ujú. al ruido, ¿no? Alta sensibilidad a la luz, ¿no? Y de verdad son situaciones que le generan muchos cambios, ¿no? O dificultades a poderse adaptar dentro de un contexto social, Sí, ¿no? Viene la cuestión del síndrome de Tourette, ujú. ¿no? Que obviamente ya hemos, incluso yo creo en Artistas. internet ya podemos ver, ¿no? Que era el síndrome de Tourette, ¿no? Billie Eilish, ¿no? Ajá, Tiene este síndrome. ¿no? Y fíjense qué interesante, el TOC, que es el trastorno obsesivo Sí, compulsivo, y también el trastorno de estrés postraumático. sí. Y también no podemos dejar a un lado TLP, trastorno límite de la personalidad, ¿no? O estos trastornos de la personalidad. Sí, que también pensamos, es que estamos en pañales. Creo que todavía hace falta Mucho mucho seguir trabajo, ¿no? trabajando Mucha esta investigación, seguimiento. Ajá. visibilización de cómo una persona que quizás ha sido señalada con un trastorno de personalidad, justo más bien su cerebro se ajustó de una forma diferente a la norma y entonces procesa los estímulos y tiene Sí, al conductas. final su cerebro se tiene que adaptar. Y creo que todos encontramos formas distintas de adaptación, de acuerdo a de acuerdo a nuestro contexto en donde crecemos, ¿no? Pero entonces lo que lo haría sufrir justamente es el rechazo de la normativa, del desarrollo o normativa social. O sea, yo creo que por eso es importante dejar de pensar y dejar, empezando a trabajar el lenguaje, ¿no? O sea, sí creo que el decir, ahí viene el niño autista, ahí viene el niño con TDA, ahí viene, ¿no? El niño con o disléxico, ¿no? Sí creo que es despersonalizarlo. Fíjate que yo trabajaba con una de mis pacientes que con TDA, no ¿Mm? tenía hiperactividad, y yo con ella trabajaba y le decía, ¿qué te parece si le quitamos la etiqueta? ¿No? O sea, la etiqueta de soy una mujer con TDA, ¿no? Solo eres una mujer diferente. No, Justo. ¿por qué? Porque al final, incluso hasta los mismos profesionales, no me gusta, a mí no me gusta caer en esta parte de la etiqueta, Ujú, ujú. ¿no? De la etiqueta. Entonces yo le decía, ¿qué te parece si lo trabajamos quitando la etiqueta? En esas diferencias, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus formas de afrontamiento? O sea, de una forma muy personal, ¿no? ¿De qué manera te puedes adaptar en este contexto, ¿no?
Entonces creo que también es como tú decías, no como clasificarlos, ¿no? De, ay, los niños autistas, ay, los niños TDA, los niños. Justo, pero bueno, creo que algo importante es que quizá la terminología, digo, tampoco es como minimizar el trabajo psiquiátrico Ah, en la no, claro parte que de la no, pero es que sabes medicación. yo por qué lo comparto, Cris, porque, por decir, a mí que me ha tocado hacer psicodiagnósticos, en niños. Para los papás es bien difícil Sí, poderlo aterrizar, de verdad se los sí, digo, porque incluso apenas yo di una valoración psicológica y el pequeñito pues sí salió con ciertos, pues con ciertos temas ahí de TDAH, ¿no? Y para la mamá fue un impacto tan grande que yo le dije, ¿qué le parece si antes de trabajar con ella trabajamos con usted? Pero fue tan grande que ella no regresó. O sea, le costó mucho trabajo tramitar esto porque incluso yo le sugerí que fuera con el psiquiatra, no con el sentido tal vez de ya 100% medicado, pero creo que es un trabajo multidisciplinario donde también nosotros como psicólogos nos podemos, no sé, de repente agarrar de la mano con el psiquiatra, ¿no? Y entonces poder ser un equipo que trabaja en ese tema. ¿Por qué? Por el bienestar del pequeño. pues es que mira, es un poquito el tema con la diversidad sexual, ¿no? Sí, O sea, es que difícil tal uno de vez de los cacharlo. hijos diga, no soy heterosexual, ¿no? Soy homosexual, bisexual, transgénero, transexual. Pues creo que sí, como no es dentro de la norma, los papás les crea, pensaríamos desde el psicoanálisis, pues una herida narcisista en el sentido de las expectativas, de los ideales que Sí, o tienen esta hacia parte sus de culpa, hijos. ¿no? En qué me equivoqué, Justo, cómo la regué, qué hice yo. Pero si estamos hablando de que una neurodivergencia no tiene que ver con nada de una cuestión de crianza, ¿no? O sea, pues obviamente es esta parte biológica, ¿no? Donde como ser humano ya no tenemos como ese control, ¿no? De decir, quiero que sea de específicamente su cerebro, sus cables sean de forma distinta, ¿no? sí, pero, o sea, te digo, creo que el primer paso acá en terapia, por ejemplo, cuando vemos que hay niños, ¿no? Con estas neurodivergencias, o incluso ya los empezamos a identificar ya siendo adolescentes o adultos, justo no es diagnosticarlos desde un sentido de que se les diagnosticó un trastorno o una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo diferente, que importante aquí lo que los que nos ven no se puede eliminar y no se puede curar porque no es una enfermedad, ¿sí? O sea, eso me parece Ujú, sumamente importante. O sea, no porque demos este diagnóstico o identifiquemos estos rasgos de neurodivergencia en sus hijos, no quiere decir que tenga que tener una cura. Y yo creo que ese es el proceso que tenemos que acompañar acá en psicología exactamente. clínica, concientizar. Y este autor, que se los recomiendo mucho, que es Thomas Armstrong, tiene un libro que se llama El poder de la neurodiversidad, ¿no? Y nos hace pensar que también dentro de esta neurodiversidad hay capacidades Ujú, ocultas, ¿no? Este autor trabaja mucho con niños, trabaja mucho la parte educativa y decía muchas veces cuando me llegan este tipo de casos, yo lo que hago hiperfoco, él un poco TDA, es qué cosas positivas tiene este niño. Porque pareciera que decir tiene TDA, tiene autismo, tiene dislexia, dispraxia, es O sea, como que nos todo quedamos pegado ahí, ¿no? negativo. Así de, ya Justo, mi hijo está enfermo, justo. discapacitado, va a sufrir una vida, va, ¿no? Y entonces es pensar muchas veces que la persona autista tiene capacidades ocultas que no tiene otras personas, para cual lo hace apto para otras Ujú, actividades creativas, otras actividades laborales, incluso tecnológicas, ¿sabes? ujú, ujú. Entonces yo creo que el punto importante es empezar a quitarle ese estigma de enfermedad, de trastorno, Como condición. y verlo más bien como una condición del neurodesarrollo que no es típico, pero que tampoco quiere decir que eso es algo malo. Simplemente es algo diferente a lo cual la familia, el Pero es que papá, tú te das tiene que cuenta adaptarse. que el ser humano en general, eso diferente sí genera angustia. Claro. Y creo que es normal sentir la angustia ante algo diferente, ante algo que no sé, no conozco. Por eso es importante para Cristian y para mí, pues hacer más visible, ¿no? Darle como más empuje a estos temas. ¿Para qué? Para que se puedan tener más herramientas, más recursos, más información, para no verlo como lo decía bien Cristian, como una enfermedad, como
como un freno en la vida de mi hijo, como algo que lo va a hacer sufrir, ¿no? Yo recuerdo mucho la historia de, creo que era de Albert Einstein, que no sé si recuerdas Mm. que la maestra le mandó la nota de su hijo, ya no lo mande, ¿no? Y la mamá que hizo, pues no se agarró como, ay, sí, mi hijo es un burro y no sabe, ella, ay, que muy bien su hijo y esto, ¿no? O sea, creo que sí es importante, de qué manera en ese sentido, trabajando con niños y adolescentes, sí es trabajar con ellos, obviamente, en herramientas distintas, en que ellos vayan aprendiendo a poderlo abordar de forma distinta, pero principalmente en niños y adolescentes, los papás. Y creo que ya como adultos, pues también como un adulto, ¿cómo lo vas a aterrizar? ¿Cómo lo vas a recibir? Sí, porque creo que también, ahora incluso yo he visto mucho en las redes sociales, mucho adulto que dice, yo nunca fui diagnosticado y apenas resulta que soy autista o estoy dentro del espectro autista o tengo algún trastorno de personalidad. Y creo que el punto es visibilizarlo, concientizarlo, no victimizarnos y tampoco usarlo como para tener ganancias secundarias. Simplemente creo yo que es saber que existen diferentes formas de concebir, de mirar, de percibir, tenemos diferentes talentos todos también. Entonces yo creo que más bien sí creo que es algo que se está concientizando cada vez más y creo que el punto importante Ujú, es esto que dices, que cuesta mucho trabajo como sociedad darle lugar a las diferencias, ¿no? Y si tú que nos estás viendo de repente, ay, sí, generación de cristal, ¿no? Y no soportan nada, pues hay que entender que un rasgo de tener estas neurodivergencias, como tú ya lo habías dicho hace rato, es esta parte sensorial, ¿no? Tiene un procesamiento sensorial atípico, es decir, ciertos estímulos visuales, auditivos, físicos, no los regulan de la forma en que un neurotípico lo regularía. O más bien como neurotípicos, no me considero neurotípico, claro está, pero sujetos neurotípicos, incluso hay estándares visuales, auditivos, a los que están ujú, ujú. acostumbrados y piensan que todos tendrían que estar acostumbrados a ese tipo de estímulo cotidiano y convencional, pero no, o sea, no todos tendríamos por qué adaptarnos a esos mismos Sí, de hecho, estímulos. bueno, yo les comparto un ejemplo muy personal, ¿no? Yo cuando mi hija, anteriormente iba a tener exámenes, yo hacía guías porque a mí me Mm, funcionaba, justo, pero justo. actualmente me doy cuenta que para mi hija es más fácil sentarme con ella y leer su libreta, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que todos también, aunque estamos, se llega a entrar en una cuestión neurotípica, o sea, sí hay diferencias aún ahí, ¿no? Sí, lo que nosotros le llamaríamos estilos de aprendizaje diferentes. Muchas veces el estilo de aprendizaje dentro del aula es más visual, es más auditivo, ¿no? Y de repente tenemos chicos kinestésicos o tenemos chicos con memoria Ujú. fotográfica, tenemos diferentes estilos de aprender y yo creo que ese es el reto como sociedad y como sistema educativo, cómo poder proporcionarle herramientas diferentes a cada sujeto para su neurodesarrollo diferente. De ahí que la propuesta también es utilizar las tecnologías, también entender que ahorita en un auge de las tecnologías, de la inteligencia artificial, yo creo que me gustaba mucho un autor, un psicoanalista, se me fue su nombre, que decía, es que hizo algo de adolescentes hiperconectados, Luciano Lutero, Mm. que él decía, el problema no es el objeto, sino el uso del objeto. Entonces yo creo que más bien el problema no es el objeto de la tecnología, sino cómo usamos la tecnología. Pero yo creo que es un recurso que para personas neurodivergentes Y bien bueno, podríamos ahorita, emplear. pero bien ad hoc viene esto de ahora, no sé si ya vieron, no voy a hacer spoiler, pero Toy Story 5, ¿no? O sea, Sí, creo que al final toca esta mirada, ¿no? De justo. las tecnologías, de los niños de ahora, por eso lo que decías, es que las nuevas generaciones de cristal, pues es que al final el ser humano tiene que cambiar. Justo, ¿No? Porque, no sé, pensando cuando yo era niña adolescente, pues no había nada esto de la tecnología, era una mirada distinta, era una forma de crecer diferente, ¿no? totalmente. Ahora, pues nuestros jóvenes y nuestros niños están en un contexto, venimos de una pandemia, Sí. ¿no? Venimos de situaciones de dolor, de sufrimiento mundial, ¿no? Hablando también emocionalmente. Entonces, ¿por qué no tendrían que cambiar nuestras nuevas generaciones? Sí, creo que por nuestra parte es una resistencia al cambio y una Ujú, resistencia a la diferencia. Recuerdo también como mucho el decir, bueno, es que yo fui un niño que iba a las fiestas con mi papá
y me acostaban ahí en las sillitas Ah, y todo el sí. Y escándalo, no se ¿no? Y no, despertaba uno. y esa fue mi crianza, y justamente es una serie de Y ahora estímulos. ese ni lo llevo porque se vaya a alterar, ¿no? Se vaya, ¿no? Esta parte, pues es que hay Se va a diferencias. sobreestimular, que justamente, pues dirías tú, las condiciones, los estímulos, la sociedad, La la tecnología, o sea, tecnología para mí la no tecnología es fue lo un mismo. parteaguas tremendo para nuestras nuevas generaciones. Sí, también hay mucha sobreestimulación, ¿no? Visual con los aparatos, los dispositivos. Y sí, Toy Story nos viene un poquito, me parece interesante porque también une demasiadas generaciones, ¿no? Donde ya también vemos que ya somos la generación donde damos pauta a la nueva generación, donde juegan de diferente manera, con la tablet, ¿no? A distancia, en línea, y que también tiene la misma importancia ese tipo de juego que el juego tradicional face to face, ¿no? Pero que creo que sí nos está costando. Yo creo que es de toda generación. Toda generación, lo nuevo es disruptivo, lo nuevo es malo, ¿no? Para la Por sociedad, eso te para los decía que tanto jóvenes. como sociedad o como padres de familia, ¿no? Como adultos nos cuesta trabajo la diferencia, ¿no? Cuando viene un cambio, ¿no? Entonces, antes de terminar, me gustaría compartirles que, bueno, la definición de neurodivergencia fue creada y construida por la activista estadounidense Cassiane Asasumasu, ¿no? Ella empezó también como a darle esa visibilidad en el 2000. O sea, de verdad estamos, Sí, así, Cristian y yo estábamos pues viendo esta parte que estamos en pañalitos en esa mirada, pero creo que a nosotros sí nos gustaría que pudiéramos, no sé, como a dar esta apertura, ¿no? Porque creo que al final no podemos quedarnos como antes nos criaban, como antes nos miraban, ¿no? Yo por decir, a mí de repente me llama la atención que la enseñanza dentro de las aulas, pues siempre ha sido la misma. Bueno, ahorita ha habido ciertos cambios, pero siempre es la misma para todos los 30 niños que hay en el salón, ¿no? Entonces, pues obviamente entre esos 30 niños va a haber un neurodivergente, ¿no? Y no va a más de poder uno, por supuesto. aprender de esa misma manera. Y no es que la pretenda uno, pues sí estaría muy bonito que las escuelas pudieran adaptar eso, pero creo que también una gran responsabilidad es para los papás. O sea, Totalmente. nosotros como padres tenemos que estar ahora sí que muy en el tema, sabiendo de qué manera conocer a nuestros hijos, ¿no? Saber de qué manera podemos apoyarlos, saber de qué manera yo logro poderlos impulsar y que encuentren una mirada distinta de poderse insertar en la sociedad sin que lleguen a un punto de violencia, de bullying, de riesgo, ¿no? De agresiones, ¿no? De sentirse rechazado, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces creo que la responsabilidad sí cae también en los padres cuando hablamos de niños y adolescentes y obviamente de un adulto cuando empieza a darse cuenta de estas diferencias que sí lo encontramos ya adultos, ¿no? Ah, ahora entiendo ciertas cosas, ¿no? Trabajarlo personalmente, ¿no? Y Sí, hacernos responsable de nosotros mismos. sí, te digo, y creo que también no están solos los papás que están viviendo, ¿no? Esta situación con sus hijos, con este tipo de diagnósticos. Creo que pueden acompañarse muy bien con los profesionistas, los psicólogos, pero incluso esto es generacional, como dices, Aurora. De hecho, inclusive nosotros en nuestra carrera no fue algo que se nos educara en los componentes básicos de la carrera, ¿sabes? Sí. Neurodivergencias, pues no, No, porque porque pues bueno, estábamos hablando ya yo de hace casi 20 años, o sea, imagínate. exacto, entonces creo que también es algo que nos obliga como psicólogos a estar actualizados, a ver esta parte de la diversidad en sus amplias gamas, ¿no? Psicológicas, neurológicas, biológicas, sexuales. Sí creo que de personalidad nos obliga a estar como muy actualizados también como profesionistas y saber, y papás que nos ven, que no están solos, Ujú, ¿no? Que podemos exactamente. acompañarlos en ese proceso. Sí creo que, Es un duelo de repente en estas expectativas que se generan, pero ¿no? es un duelo que vivimos porque hay una expectativa de la norma. Y de uno mismo también, ¿no? De es que mi hijo, digo, también hablando un poquito de las discapacidades físicas, ¿no? También es algo similar que pasa con los padres, ¿no? De que son niños que no ven o niños que nacen con alguna discapacidad física, pues obviamente uno tiene esa expectativa, ¿no? De base. ¿Te acuerdas que en la carrera hablaba mucho del niño viejo? De que todavía ni nacía y ya es, Ujú. tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo, y bueno, ya de todo lo que va a hacer ese bebé que todavía no nace lo hicieron viejo, ¿no? Sí.
Y que inclusive podríamos pensar tanto en la discapacidad física, también poder nombrarlo, como que más bien tiene una diversidad física diferente al de la norma, ¿no? Ujú, Sí creo que ujú. es cómo lo nombras. Insisto, no estamos romantizando la neurodivergencia, porque dentro de esto sí hay sufrimiento, hay dolor, hay estigma, hay un conflicto a nivel familiar, o sea, pero justamente que deviene de haber colocado la norma muy por fuera de lo que no es normal y lo no normal patologizarlo, ¿no? Entonces, yo les Sí, como muy recomiendo mucho, rígida, ¿no? sí, hay 8 principios de la neurodiversidad que no voy a detallar, es de Thomas Armstrong, pero Ya después nos justamente. compartes también el libro, Cris. Ah, sí, que se los recomiendo mucho. Su búsqueda es eliminar la patologización promovida, promoviendo en su lugar, perdón, la inclusión y la aceptación. Exactamente, ¿no? Y sí, no es fácil, papá, mamá, adulto, no es fácil. Imagínense si para nosotros no es fácil de repente, pues tal vez poder aceptar esta condición o esta diferencia, imagínense un pequeñito, ¿no? O un adolescente, o sea, que no tiene todos los recursos que como adultos podríamos tener o construir en ese momento, ¿no? Entonces, yo sí los invito 100% que sí hay esta mirada de ¿no? De ver ciertas diferencias en nuestros hijos, pues más allá de entrar en pánico es buscar ayudar, buscar informarnos, buscar, como decía Cris, en lugar de colocarnos en la culpa, en el de en que fallé o en el de, ay, mi hijo ya es un trastornado, ¿no? Porque es una palabra muy fuerte, un trastornado, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que más bien es, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? No, ¿Qué sí, sí, vamos a sí, hacer? está fuertísimo desde cómo lo nombras. Sí, es que soy muy No, fuerte. aparte, por ejemplo, la discapacidad intelectual anteriormente en los manuales diagnósticos era visto como retraso mental. Y entonces el retraso se volvió como un estigma que ofende, o sea, Sí, que eres un agrede. retrasado mental, Se ¿no? O usa sea, como soy un muy adjetivo fuerte. que A ofende ver si no nos tumban ahora el pero de ahí la discapacidad intelectual también, es decir, discapacidad, ¿sabes? O sea, ya es ahí también colocarle un significante de es- minimizar, estás por el inferior o eres menos hacerlo chiquito. justo, ¿no? Entonces, Y eso emocionalmente, como decías, sí mueve, duele, afecta y te generan traumas que posteriormente como adultos pues van a seguir ahí, van a seguir creciendo, ¿no? Entonces, justo. pues bueno, para ya ir cerrando Sí, este capítulo número 14, este es un tema muy bonito, a mí sí. me apasiona este tema porque creo que aquí en consulta vemos ya mucho esta parte de la neurodivergencia, ¿no? Yo creo que es con lo que Sí, trabajamos. O sí. sea, yo creo que pacientes neurotípicos no tenemos. O O sea, tenemos, pero los tenemos quizás en una conferencia, en un taller o ¿no? En algo más colectivo, pero aquí en consulta en lo particular, sí creo que lo que atendemos, lo que trabajamos, pues es la neurodivergencia en todos los sentidos donde incluso, impacte. ¿sabes qué? No sé si escuchaste tú la palabra paz. Personas altamente Sí, sensibles, o sea, también, ¿no? Que dices, ay, ahora los jóvenes o los niños ya no aguantan nada. Es que también hay que descubrir eso, si realmente es una cuestión de conducta o es una cuestión neuronal en esta diferencia, justo, ¿no? justo. Entonces, pues bueno, ¿qué más quisiéramos aquí Seguir y quedarnos continuar, más? exactamente. Pues bueno, para finalizar nuestro capítulo, a mí me gustaría Sí, compartirles una frase muy bonita y espero que la puedan reflexionar, que dice, acompañar la neurodivergencia es pasar de corregir a comprender, ¿no? Porque, como lo decías, si no es una enfermedad, si no es una discapacidad, es una condición, entonces, ¿qué queremos curar? solo hay que aprender a acompañar, ¿no? Porque Y igual a hay, comprender. porque lo único que somos iguales es que somos diferentes. Pues sí. Muy bien, yo soy el psicólogo Chris Y yo, la psicóloga Aurora. y esto fue Tu Escape.